Bienvenidos una vez más al Sofá con Ante Todo Colombia, como siempre, trayendo personas de primer nivel para analizar la situación política, económica y social de Colombia y sus principales departamentos. Hoy nos encontramos con Miguel Uribe, todos ustedes seguramente lo conocerán, ex candidato a la alcaldía de Bogotá. Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en el Sofá Ante Todo Colombia. Hola Luis Felipe, un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de Ante Todo Colombia, del Sofá y por supuesto a todas las personas que hoy nos acompañan. Gracias por la invitación. A ti, Miguel, por aceptar la invitación. Miguel, antes de entrar en detalles en los temas de la ciudad y del país, quisiera saber qué ha pasado con Miguel Uribe luego de la campaña a la alcaldía. Bueno, gracias Luis Felipe. Bueno, en primer lugar, ha sido un tiempo muy especial para mi familia, para mi esposa, para las niñas y además particularmente porque voy a ser papá en pocos meses, entonces digamos que todo este año y particularmente la pandemia pues fue viviendo y teniendo la oportunidad de vivir el embarazo con mi esposa. Por otro lado, fueron unos primeros meses después de la campaña donde tuve la oportunidad de retomar muchos temas personales, relaciones familiares, que obviamente por la rapidez de la campaña y por el trabajo que yo venía haciendo desde el Consejo y la Secretaría de Gobierno, pues obviamente habían tenido, digamos, no habían tenido la atención que merecen. Pero, pero he vivido primero la pandemia como muchos colombianos, afortunado porque he tenido la posibilidad de trabajar desde mi casa, de estar con mi familia, pero muy preocupado con lo que está pasando, con las imágenes de las dificultades que están viviendo la mayoría y los datos de la mayoría de los colombianos que están viviendo dificultades, especialmente en Bogotá. Tenemos una situación muy, muy compleja y muy difícil. Y por el otro lado, he venido dedicándome particularmente a trabajar diferentes temas, particularmente seguridad ciudadana, convivencia, derechos humanos, protección de líderes sociales, atención integral a migrantes, y eso lo he venido haciendo a través de asesorías y consultorías con el propósito de preparar al Estado en estas materias y a estados, departamentos, municipios y por supuesto incluso trabajando con agencias de cooperación. Y ahora, pues muy, muy contento de tener la oportunidad de opinar en escenarios como este, pero también muy triste y muy preocupado por lo que está pasando en Colombia y particularmente en Bogotá. Totalmente de acuerdo, Miguel. Antes que nada, felicitaciones por el embarazo. Y me gustaría también Gracias. preguntarte acerca de Avancemos, ¿no? Avancemos fue el movimiento ciudadano por el cual te lanzaste a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué ha pasado con ese movimiento? Ahora se llama Bogotá Avanza. ¿Cuáles son las metas a mediano y largo plazo? Avancemos es un movimiento que nos dio toda la plataforma para que yo pudiera lanzarme a la alcaldía. Recogimos en su momento 400.000 firmas y Avancemos es el resultado de miles de ciudadanos, jóvenes, mujeres, de hombres que trabajaron diariamente para poder construir una mejor ciudad. Y eso obviamente lo vamos a seguir haciendo. Hoy con mucha fortuna, en todos estos meses he recibido muchas llamadas de personas que quieren eh, retomar Avancemos, que lo quieren fortalecer, que lo quieren básicamente utilizar como una plataforma especialmente para defender la ciudad, defender una visión, un modelo de ciudad incluyente, equitativo, próspero, que genere empleo, que defienda las instituciones, pero que al mismo tiempo demuestre que hay justicia. Entonces, Avancemos, pues seguirá siendo un escenario en donde muchas personas que compartan esta visión, pues podamos trabajar juntos. Entonces, desde incluso como ya hemos venido haciendo algunos esfuerzos desde veeduría ciudadana y veeduría a ciertos proyectos claves de la administración anterior que son claves para Bogotá y que esta administración debe terminar. Y por el otro lado, pues un escenario de participación y liderazgo responsable, ético, profesional, que nos permita obviamente tener una mejor clase dirigente, pero especialmente un mejor futuro. Bueno, Miguel, ahora sí yo creo que es hora de entrar en la coyuntura actual de Bogotá, ¿no? Que como ya lo decías es muy preocupante y todo comienza a raíz del caso de Javier Ordóñez, ¿no? Un policía que murió en manos de la policía. Quería saber qué opinión te merece este caso. Luis Felipe, frente al caso de Javier Ordóñez, solo me cabe reiterar mi absoluto rechazo
y la petición para que se haga justicia rápidamente. Como otros casos que hemos visto incluso fuera del país, pero también en otras regiones de Colombia, ameritan nuestro rechazo, nuestra censura social, pero además que las autoridades den rápidamente un resultado de las investigaciones. Este tipo de hechos no pueden quedar impunes y mucho menos pueden dilatarse los resultados de las investigaciones. Pero como todos los colombianos, probablemente siento una tristeza enorme de que esto suceda en Bogotá y en Colombia. De acuerdo, Miguel. Miguel, pero este caso de Javier Ordóñez llevó después a una serie de protestas de gente que estaba indignada, pero detrás de esas protestas vinieron unos actos violentos de vandalismo, criminalidad. ¿Quién está detrás de esos actos vandálicos que ocurrieron en Bogotá y en otras ciudades del país luego de la muerte de Ordóñez? Luis Felipe, en primer lugar, desafortunadamente, la muerte de Javier Ordóñez generó una indignación, pero este uso indebido de la fuerza, desafortunadamente, fue generalizado por la alcaldía de Bogotá para desprestigiar a toda la institución. Y especialmente pronunciamientos de la alcaldesa abonaron el terreno para que se desatara violencia y odio, como bien lo estás diciendo, y como lo vivimos durante un par de días en la ciudad. Desafortunadamente, los pronunciamientos a la ligera de la alcaldesa, irresponsables incluso porque no tenían la evidencia ni el conocimiento sobre los hechos y la realidad, pues llevaron a que poco a poco se fuera empeorando la situación. El primer día, pues generaliza este uso indebido de la fuerza o abuso policial de unos miembros de la policía para desprestigiar a toda la institución. Y después va responsabilizando a la policía de todos los hechos violentos que suceden ese día, cuando, vuelvo, repito, no tenía la evidencia. Eso empeora, genera más divisiones, profundiza la polarización, genera mucha más violencia incluso, y desafortunadamente, pues pasamos de lamentar una muerte, producto del uso indebido de la fuerza, a muchas más muertes, incluso aberrantes como la mujer que muere atropellada por un bus robado por vándalos, un joven que muere, un joven que muere por un tercero que va caminando, de acuerdo a como lo han mostrado los medios de comunicación, y asesina a una persona. Y frente a las demás víctimas, pues es evidente que espero los resultados de las investigaciones para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Pero además de eso, tenemos más civiles heridos, tenemos policías heridos, tenemos 56 CAIs destruidos, que a propósito son los mismos CAIs, el mismo número de CAIs que Bogotá se tardaría en construir probablemente 10 o 15 años. Y por el otro lado, es el símbolo de mayor institucionalidad en un barrio. Cuando yo era secretario de gobierno, siempre me pedían CAIs cuando recorríamos los barrios, pero además, pues obviamente le quita una capacidad instalada a la policía que permite y le abre un espacio a la criminalidad. Y además de eso, pues los buses incinerados, los 120 buses vandalizados, que al final perjudican a las personas más vulnerables y nos cuestan más a los bogotanos de nuestros impuestos que con tanto esfuerzo pagamos. Entonces, obviamente también rechazo esa violencia y aprovecho para decir que uno debe rechazar, sí, es decir, la vida es sagrada y por lo tanto debemos rechazar cualquier acto de violencia, no solamente unos actos de violencia. Debemos tener un sistema de justicia que no sea selectivo, que se enfoque en todas las víctimas y no solamente en unas víctimas. Y por último, como bien se supo después, en este tipo de eventos, pues participan células urbanas del ELN y otros grupos armados, adicionalmente, pues terminan aprovechando este contexto para salir a destruir la ciudad y poner en jaque a la administración, a la policía y básicamente a generar daño. Y lo más triste, porque no encuentro otra palabra, después de ver tanto dolor y tanto daño, es que la alcaldesa, incluso hoy, salga a justificar esos actos, insinuando que porque se cometió el brutal asesinato de Javier Ordóñez, pues se justifica la violencia que se desató. Eso es irresponsable, es doloroso, es indignante, porque la alcaldesa tiene que contener la situación, no la puede agitar más con pronunciamientos pronunciamientos irresponsables. Aquí las palabras
Luis Felipe, tienen un significado muy importante, y el lenguaje, y mucho más cuando se enmarcan en el ejercicio del poder. Y si a eso además se le suma la manipulación de hechos, pues finalmente tenemos como consecuencia una semana dolorosa e indignante como la pasada. Y yo la invitación que hago, aprovecho esta oportunidad, es para que la alcaldesa recapacite, reconozca los errores y los corrija. Ya no se trata de señalar nuevamente los errores que evidentemente cometió la administración distrital. Se trata de que corrija los errores y no vuelvan a suceder. Totalmente de acuerdo en ese punto, Miguel. Y justamente hablábamos de los CAIs vandalizados y de lo que fue Bogotá durante 2 días y que habían células criminales, células urbanas al servicio del ELN, seguramente bandas de microtráfico, como lo han demostrado las investigaciones. Pero esto se sabía, o sea, en Bogotá se sabe que muchas veces las marchas están infiltradas por estas personas y aún así el segundo día parecía no haber un plan trazado para detener a los vándalos y a los criminales. ¿A qué se puede ver esto? Que en sectores de Bogotá se hayan vivido estados de anarquía durante 2 días seguidos. En primer lugar, Luis Felipe, es cuestionable la ausencia de liderazgo de la administración distrital en materia de seguridad. No es responsable y genera una fractura institucional cuando la alcaldesa reclama como propios incluso los escasos avances en materia de seguridad, pero le atribuye a terceros, bien sea al gobierno nacional o a la policía, los fracasos en materia de seguridad. Eso finalmente fractura la capacidad institucional de respuesta frente a la seguridad por parte de la alcaldía. Segundo, básicamente una ausencia también de su gabinete. El secretario de gobierno, el secretario de seguridad no aparecen por ningún lado, no asumen el liderazgo que les corresponde, y eso también, pues obviamente, esa falta o de delegación o de trabajo en equipo o de capacidad, pues termina también derivando en problemas como este. A eso se suma, producto de lo anterior, la fractura que hay y es evidente, entre la policía o la institucionalidad de la policía y la administración distrital. Es evidente que la alcaldesa es la primera autoridad de policía y desafortunadamente no está ejerciendo esa facultad y esa responsabilidad y está dejando en manos de terceros o incluso, y pues vemos, como bien lo describes tú, anarquía, desorden que se desata por la ciudad. Y pues cuando uno ve que al mismo tiempo la policía trata de contener la violencia y el desorden, y por el otro lado la alcaldesa a criticarlos o a criticar y señalar la policía al mismo tiempo que justificar la violencia, pues obviamente vamos a vivir anarquía y desorden por mucho más tiempo. Ahora, eso no quiere decir que yo justifique, ni mucho menos, ningún tipo de violencia. Incluso todas las víctimas asesinadas deben tener justicia, pero es importante que sea el resultado de investigaciones y no de pronunciamientos con especulaciones o suposiciones. Y por último, pues es importante entender que esa violencia le hace daño a todos. Esa violencia dejó a más de 200 policías heridos, dejó los CAIs destruidos, como ya mencioné, los buses, propiedad privada, comercios destruidos, y muchos, pero muchos heridos, además de las víctimas de muerte o muertos que ya mencioné. Así es, Miguel. Le recordamos a todas las personas que se conectan a esta hora a través de las redes sociales de Ante Todo Colombia al Sofá, que estamos con Miguel Uribe, ex candidato a la alcaldía de Bogotá y con quien estamos analizando la coyuntura justamente de la capital de la República. Miguel, comenzaste tu respuesta pasada hablando de la falta de liderazgo en Bogotá. Cuando yo te nombro la palabra liderazgo, ¿qué se te viene a la cabeza? Responsabilidad. Un líder tiene que asumir responsabilidad. Gobernar no es fácil, pero en momentos tan difíciles como este, para el cual ningún líder estaba preparado, vale la pena decir que si bien ningún líder estaba preparado, los líderes por lo general asumen crisis y dificultades, y es ahí donde se debe asumir responsabilidad y donde se demuestra el talante de liderazgo que tiene cada uno de los líderes. Por eso creo que cuando un líder lo hace mejor que otro en buena parte es por asumir su responsabilidad, por reconocer errores, por corregirlos, por cambiar de posición cuando sea necesario y cuando la evidencia lo demuestre, que trabaje en equipo, ¿no? Que trabaje en equipo, que
sea auténtico y diga la verdad, que no manipule. Esas son condiciones fundamentales que se derivan de un líder que asume su responsabilidad. Ok, entendido, Miguel. Y asimismo hablamos de responsabilidad, pero también, muy bien lo decías, ha sido irresponsable Claudia López en sus pronunciamientos. Y ahí la pregunta es, ¿por qué la alcaldesa menciona en constantes ocasiones a los manifestantes heridos, que está bien, desde luego, pero pocas y casi que es nula las veces en que se refiere a los policías heridos? Uno no encuentra un tuit donde ella está hablando de la cantidad de policías heridos también que hubo. Yo creo que es un error de la alcaldesa ser selectiva con las víctimas, ser selectiva con la narración de los hechos, pero ese es producto en buena parte de la narrativa que ha venido construyendo, de las excusas que ha venido dando, de la manera en la que se ha lavado las manos frente a la responsabilidad que tiene ella. Yo vuelvo y repito, es ella la única responsable del ejercicio de autoridad en esta ciudad. Es la jefe de policía, es responsable de las protestas o marchas, del orden público, de la seguridad ciudadana. Y es lamentable que se atribuya solo los escasos éxitos en materia de seguridad, pero atribuya a terceros los fracasos o los errores. La única manera de corregir errores es aceptándolos, es reconociéndolos, para que no se vuelvan a repetir. Y en ese sentido, pues en esa narrativa que ha construido la alcaldesa para evadir o evitar la responsabilidad que le corresponde, pues ha construido solamente o ha reconstruido solamente un escenario de violencia y de conflicto cuando deberían ser los ambos. Y en vez de justificar la violencia que sucedió en Bogotá, debería sancionarla y rechazarla. En vez de premiar a los victimarios, debería castigarlos. Por supuesto, yo insisto en que la alcaldía tiene una responsabilidad enorme en garantizar que se tramiten todas las quejas de abuso policial, pero no las puede generalizar para desprestigiar a toda la institución. Nosotros necesitamos instituciones fuertes, instituciones que rindan cuentas, que asuman responsabilidades, que sancionen a los responsables, pero atacar a la policía debilita tanto a la policía como a la alcaldía. Y finalmente somos los bogotanos los que quedamos en el riesgo de la criminalidad, de la inseguridad, del abandono absoluto. A mí me preocupa mucho que esta siga siendo la actitud de la alcaldesa y en estas últimas horas que ha hecho varios pronunciamientos, pues lamento profundamente que siga con la misma línea y eso al final nos perjudica a los bogotanos. Así es, lamentablemente esa es la realidad en la que estamos ahorita, Miguel. Miguel, hay otro personaje que también cogió bastante, o que sonó bastante durante las protestas y en estos días, y es Gustavo Petro. ¿Qué opina de sus tweets y de sus pronunciamientos frente a las protestas violentas? Luis Felipe, yo creo que el papel que ha jugado Gustavo Petro en medio de estas dificultades, pues ha sido básicamente el de echarle candela al fuego, incendiar más el clima, a profundizar las divisiones y la polarización. Yo pensando en lo que hizo Gustavo Petro durante estos días, recordaba una cita de Winston Churchill refiriéndose a Lenin. Él decía que Lenin, que era, pues fue un dictador ruso comunista, les decía, el propósito de Lenin es salvar el mundo, pero su método es dinamitarlo. Y en buena parte es lo que parece Gustavo Petro hacer. Al final no hay propuestas, solamente hay ataques, hay crítica, hay destrucción, invita al odio y a la violencia, y eso básicamente pues termina profundizando, vuelvo, repito, esa división, esa polarización que tantos años nos ha hecho, pero además ese odio que promueve pues termina solo reflejándose en una sola cosa, violencia. Entre más liderazgos como el de Gustavo Petro tengamos, más violencia vamos a seguir teniendo, que es buena parte de la causa que a muchos nos motiva para estar en el sector público y es acabar la violencia. La violencia no se puede celebrar y por supuesto se tiene que rechazar contundentemente cualquier tipo o manifestación de violencia. Violencia trae más violencia y en eso no cabe la menor duda. Pero también hablábamos ahorita de cómo las irresponsables palabras de la alcaldesa de alguna manera desprestigiaban a la institución, a la policía. Y quería preguntarte si existe una estrategia coordinada y dirigida a desprestigiar a la policía y al ejército en estos momentos, no solo en Bogotá, sino en todo el país.
es evidente que hay muchas cosas por mejorar en la fuerza pública, que se puede modernizar, que hay que sancionar a responsables de actos que no corresponden a la ley, como el ejemplo del abuso o el uso indebido de la fuerza frente al asesinato de Javier Ordóñez. Pero generalizar este tipo de comportamientos y desprestigiar a la fuerza pública es una irresponsabilidad, pero además también es una injusticia. La fuerza pública, el ejército o los policías, en el caso de Bogotá, han hecho un trabajo enorme para protegernos. Todos los días hay policías heridos, asesinados por criminales que le venden droga a los niños o pandillas que abusan de las niñas eh, o este tipo de redes criminales que se dedican al hurto, al homicidio, al fleteo, a robar apartamentos, etcétera, etcétera. Y quienes los combaten diariamente son los policías. Y vuelvo y repito, resultan heridos o a veces también asesinados por cuenta de ese trabajo. No hay un solo barrio de Bogotá donde no se pida un CAI, como ya lo decía, y no hay un solo barrio donde quieran más policía en Bogotá. Entonces, es paradójico que mientras los ciudadanos queremos a la policía, reconocemos su trabajo, pues la administración distrital lo que haga es todo lo contrario, es desprestigiarlos, es atacarlos y pues eso no quita que queramos trabajar en equipo con la policía, que la policía sea básicamente una necesidad en los barrios, no quita que haya unos miembros de la policía que cometan errores que tendrán que responder por ellos. Y eso es importante decirlo. Quien cometa un error, no solo en la policía, en cualquier parte, un político que cometa un error, un médico, un abogado, un arquitecto, un policía, cualquiera que cometa un error, tiene que responder por ellos. Pero la mayoría, que es incluso los demás, que son incluso la mayoría de los policías, necesitan nuestro respaldo de la sociedad, de los ciudadanos, de la alcaldía, porque finalmente para nosotros trabajan y pues nosotros también somos un apoyo fundamental. Entonces, pues creo que este no es un momento para seguir atacando a las fuerzas públicas, hay que individualizar las conductas, eso es muy importante, hay que individualizar qué es lo que está pasando, quiénes son los responsables, que asuman su responsabilidad, pero no generalizarlas para hacerle daño a miles de personas, a miles de servidores que trabajan por nuestra seguridad. Yo terminaría diciendo que me duele profundamente cuando se ataca generalmente a la policía o al ejército, porque finalmente son jóvenes, mujeres, personas que son papás, mamás, hermanos, hijos, que tienen una vida, cada vez que se quitan ese uniforme son tan ciudadanos como nosotros. Y creo que esta es una oportunidad también para reconocerlo, para reconocer que detrás de cada uno de esos uniformes hay un ser humano como nosotros y son tan valiosos como cualquier civil y una herida o una víctima de un policía, es decir, una vida de un policía o una herida de un policía es también tan dolorosa como la de un civil. Yo creo que ahí es donde radica la importancia de sancionar toda la violencia. Es tan grave la violencia de un lado como para otro y por supuesto hay que también entender cuáles son los hechos y vuelvo, repito, esperar cuál es la investigación en cada caso. Miguel, ¿qué calificación le daría al manejo que se le ha dado a las protestas en Bogotá de 1 a 10? Yo creo que la manera en la que esta administración durante 8 meses que lleva gobernando, desde enero que tuvo las primeras protestas hasta las últimas, que han sido probablemente las peor manejadas de la historia de Bogotá, pues es una calificación muy mediocre. Es decir, se raja por completo esta administración. Yo veo a los funcionarios más preocupados por atacar al gobierno nacional, por hacer shows, que por asumir su responsabilidad. El secretario de gobierno que debería estar coordinando el acompañamiento, que debería estar garantizando que la Mesa de Derechos Humanos y Policía funcione con acompañamiento de la personería, el secretario de Seguridad a través de los gestores de convivencia y los demás organismos de control, debería estar priorizando el trabajo y obviamente ser conscientes de que hay que cumplir todas las normas respectivas a la manifestación, que no se puede censurar porque es un derecho fundamental, pero al mismo tiempo hay que ser conscientes de que si no se hace correctamente, pues se convierte en un escenario que puede infiltrar bandas como las de las que ya hablamos o puede terminar siendo un pretexto para cometer actos delictuales como también ya sucedió. Yo quiero recordar que en la mitad de una pandemia, porque no hemos salido de esta pandemia, la alcaldesa ha permitido unas marchas y ha censurado otras. Y estas particularmente la semana pasada que fueron
creo que más de 30 o 40 marchas en 2 días, fueron anunciadas, es decir, tenían un radicado de informado en la Secretaría de Gobierno, y solo con ver los nombres uno se aterra de que esta administración no hubiera hecho nada. Eran básicamente desde antes de comenzar nos estaban anunciando que iban a destruirlo todo. Y esta alcaldesa, como en vez de censurarlas, en vez de frenarlas, en vez de pedir que se modificaran, en vez de dilatarlas, porque al final lo que vimos es que no hubo protesta, hubo actos violentos. Fue muy poquita la gente que realmente salió a manifestarse, y sobra decir, la gente que genuinamente estaba indignada se manifiesta pacíficamente. Aquí estamos es hablando de cómo unos criminales se aprovechan de la institucionalidad y de las normas para poder salir a destruirlo todo, supuestamente avalados por las normas de las manifestaciones que hay. Pero yo creo que es importante reconocer, y también me permite aprovechar para decir, una cosa es la manifestación pacífica, que es un derecho constitucional y que hay que apoyar bajo todas las circunstancias sin importar de qué sector venga, y otra cosa muy diferente son estos actos violentos y criminales. Es que aquí más que vandalismo estamos hablando de criminalidad organizada, como ya lo vimos hablando de células urbanas del ELN y otros grupos armados. Entonces, esta es una oportunidad, vuelvo y repito, para que la alcaldía, el secretario de gobierno, el secretario de seguridad corrijan y no cometan los mismos errores. Miguel, ya se nos está acabando el tiempo, pero hay que preguntarle también por el evento de la silla vacía. O sea, es un evento bochornoso que sucedió en un acto que la alcaldesa Claudia López denominó de reconciliación, y se ve perfectamente cuando, antecitos de que la alcaldesa pase a hablar, un contratista, dicen, de la alcaldía de Bogotá, pasa y pega un letrero que dice Iván Duque en la silla. ¿Qué opinión le merece todo este hecho? Bueno, en primer lugar, me parece que quien debe asumir la responsabilidad de este hecho es la alcaldesa, porque además quien debe pedirle perdón a los bogotanos es la alcaldía, por no saber manejar la situación, por haber justificado la violencia, por haberla incluso promovido. Quien debe pedir perdón y promover la reconciliación para todas las víctimas, no solo para unas, es la alcaldía, que finalmente se le salió de las manos a Bogotá. Ahora, qué bueno que trabaje en equipo con el gobierno nacional. Yo rescato que quiera trabajar con el equipo del gobierno nacional, con el gobierno nacional, cosa que no ha hecho. No lo hizo en la pandemia, no lo hizo en la reactivación económica y no lo hizo la semana pasada. Y eso, pues también es un error enorme, porque finalmente nos pone a los bogotanos entre la espada y la pared con el enfrentamiento del gobierno local, es decir, la alcaldía, contra el gobierno nacional. Y es hora de que trabajen en equipo y que la alcaldesa deje de criticar y atacar al gobierno y se ponga a asumir la responsabilidad que tiene y que gobierne. Y para gobernar necesita trabajar en equipo con el gobierno nacional. Entonces, rescato que lo haya invitado, tanto así que fueron dos funcionarios de alto nivel del gobierno, pero aún así, después se veía premeditado este acto, aún después de que estuvieron presentes, pues finalmente pasa lo que tú estás diciendo, Luis Felipe, en donde utilizan este escenario en vez de para reconocer a las víctimas, en vez de poder unir a los bogotanos, pues hacen todo lo contrario, terminan desconociendo a las víctimas, desconociendo a los ciudadanos, desconociendo a los policías heridos, desconociendo la destrucción que hubo en Bogotá, y al mismo tiempo, en vez de unir, divide, sigue dividiendo. Y eso sigue pasando a partir, digamos, de todos estos días, en donde uno pensaría que después de este hecho la alcaldesa recapacite y cambie el discurso, pero todo lo contrario, siguen buscando alternativas para buscar atacar al gobierno, que independientemente cuál sea el gobierno, es evidente que si la alcaldesa quiere unir y dividir, necesita aplicar lo que predica. Si queremos que la alcaldesa además logre el trabajo de evitar los mismos errores, necesitas trabajar en vez de, vuelvo, repito, declaraciones o tweets a la ligera. Y por último, pues así como he pedido y he hecho varias invitaciones, e insisto, aquí no se trata de seguir señalando los errores que evidentemente cometió la administración, sino se trata de invitar a la alcaldesa y al gabinete a que no los vuelva a cometer. Y para eso se necesita humildad, para eso se necesita dejar el ego al lado, para eso se necesita una vocación y unas ganas enormes de poder avanzar y no seguir retrocediendo, que es finalmente lo que estamos viendo durante estos días y durante estos meses. Porque este lamentable hecho, doloroso, como digo, esta semana dolorosa e indignante se suma a unos efectos nefastos de la pandemia, a una incapacidad para la reactivación económica por parte de la alcaldía, que obviamente pues se siguen volviendo ingredientes para un inconformismo y para una desconfianza ciudadana.
Así que necesitamos es líderes que generen confianza, que den alternativas, que la alcaldesa en vez de concentrarse en los problemas se concentre en las soluciones. Y creo que de esa manera vamos a tener una alternativa y una oportunidad de salir adelante. Miguel, un último mensaje que le quiera mandar a todas las personas que nos ven a esta hora a través de las redes de Ante Todo Colombia. En primer lugar, un agradecimiento infinito por acompañarnos, por oírnos. Esta es una oportunidad para que pensemos todos cuál es el papel que nos corresponde en esta coyuntura. Lo vivimos de una manera crítica en la pandemia, ahora en la reactivación viendo tanto dolor y tantas dificultades, y ahora frente a la semana pasada vemos que las palabras importan, que el lenguaje importa, que la manera en la que nos referimos al otro importa, que la confianza importa. Y eso pues me lleva a pensar que cada uno de los ciudadanos tiene un papel fundamental. Las autoridades espero que hagan lo que les corresponde, que la alcaldía de Bogotá asuma su responsabilidad, pero los bogotanos es una oportunidad para no dejarnos llevar por esas generalizaciones, por esa manipulación de hechos. Es una oportunidad para buscar y exigir la verdad y la evidencia de lo que está pasando en Bogotá y por supuesto en otras regiones del país. Y por último, los invito a que creamos que hay un camino, a que hay esperanza, que a pesar de tantas dificultades, somos más los que creemos en la no violencia, a quienes creemos en que es posible superar estas dificultades. Ya lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a volver a hacer. Así que gracias por darme esta oportunidad, Luis Felipe, al Sofá, Ante Todo Colombia, y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Miguel, el agradecimiento es para usted por haber estado con nosotros acá en el Sofá Ante Todo Colombia, analizando la preocupante situación de Bogotá. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy, esperamos que la próxima semana también lo estén con invitados de primer nivel, analizando las problemáticas de Colombia. Muchísimas gracias.